estáis siguiendo a través de nuestra web y también a los que nos seguís en directo a través de Facebook. El deseo de ser padres es a veces prácticamente una misión imposible para muchas personas, a veces por razones médicas, por razones de género, porque son parejas del mismo sexo, o incluso personas solteras que lo que quieren ser padres o madres. Bueno, desde hace un tiempo existe una alternativa que es la maternidad subrogada, es decir, pedir a otra mujer que sea la gestante de nuestros hijos, mujeres a las que se les implantan óvulos o espermatozoides de otras personas y que llevan a cabo embarazos en nombre de otras personas. Esto ya está regulado en algunos países, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Grecia. Aquí en España no existe regulación y ahí es donde empieza ya el debate. Si tiene que haber o no regulación, ¿qué regulación debe ser la que se ponga en marcha en España para un problema, para un tema, para un asunto que es realmente complejo porque involucra muchas cosas, la ética, la biología, el avance o no de determinados derechos, la transformación en general de la sociedad? La política tiene que estar a la altura porque es un tema que realmente tienen que resolver ellos, así que hemos invitado a 4 políticos de los principales partidos que existen en España que están ciertamente a la altura porque son las personas que están a cargo de estos asuntos en sus respectivos partidos. Os voy a presentar a los 4. Os voy a pedir casi desde el principio que en el momento que os presente fijemos si podemos una posición, aunque sea muy corta, de un minutito, para saber en qué punto está cada una de vuestras organizaciones políticas. Javier Maroto es el vicesecretario del Partido Popular, encargado de asuntos sociales. Javier, vuestro partido ha tenido un congreso hace un par de semanas y de hecho ahí ya se ha abierto una discusión sobre qué es lo que hacemos con esto. ¿Cuál es la posición del PP ahora mismo? Bueno, como has dicho, es un debate sobre dar vida. Estamos hablando de dar vida, de tener hijos, y hay cuestiones en un partido tan grande como el Partido Popular en el que no todos pensamos igual. Hay personas que tenemos una opinión favorable a regular y permitir esta gestación subrogada, y hay personas que tienen una opinión contraria. En todo caso, lo que hay que hacer es decir sí, y es la decisión que hemos tomado, decir sí a debatir, hacerlo con rigor y hacerlo, desde luego, pensando en que los niños que nacen por gestación subrogada nacen independientemente de que en España se regule y vienen a España independientemente de que España regule. Por tanto, esos niños están ahí. Según las asociaciones, son más que los niños que se adoptan en adopción internacional y, por tanto, esos niños requieren de un respeto y un reconocimiento legal y social. Todos en el Partido Popular sí tenemos algunas cosas en común. Estamos en contra de la explotación de la mujer o de la explotación de la pobreza. En eso no tenemos diferencias. Pero en relación a cómo regularlo, sí hay matices, y nosotros en este Congreso lo que hemos dicho es sí, un paso valiente, creo decir, sí a un nuevo tema social, a debatirlo y, por tanto, dar una respuesta que mantenga una posición de unanimidad o una posición mayoritaria y que dé también respuesta a un tema que, por supuesto, está en la calle. Gracias, Javier. Publicábamos este fin de semana en el diario El País que son unos 20.000, se calcula aproximadamente, de los niños o las niñas que están naciendo por maternidad subrogada en el mundo, de los cuales aproximadamente unos 1.000 serían españoles. Marisol Pérez, diputada del Partido Socialista Obrero Español, tienen también un congreso previsto, un importante congreso en los próximos meses, y ahí ya está el compromiso de que este tema se va a abordar. Pero hoy por hoy, Marisol, ¿cuál es la posición que tienen los socialistas? Hoy por hoy la posición de los socialistas es absolutamente clara. Nosotros hemos defendido siempre y seguimos defendiendo los derechos humanos y defendemos que no haya vulnerabilidad de las personas y defendemos la dignidad de las personas. ¿Eso qué significa? Eso de partida significa una posición contraria a que en este país se regule, que se pueda comercializar con el cuerpo de la mujer y se pueda legislar con una práctica, que no una técnica, que es la denominada gestación subrogada. De partida, además, es lo que marca nuestra ley. No es verdad que no esté regulado, está regulado y prohibido. Está regulado en la ley de 2006 que hicimos los socialistas y está regulado en el artículo 10 y está prohibido, es nulo de todo derecho cualquier contrato de este tipo. No podemos dejar de valorar el que exista un deseo, el que exista una necesidad de hombres y de mujeres por ser padres, por ser madres. Pero lo que no podemos consentir es que se utilice a las mujeres y se vuelva a utilizar de nuevo a las mujeres en algo que para nosotros es ni más ni menos que explotar y volver a explotar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hoy por hoy esa es nuestra posición y creo que es una posición clara.
Yo creo que lo diría muy bien Alfonso Guerra si en vez de estar hablando del socialismo en general, habláramos del socialismo en particular, ¿verdad? No es posible ni que con el amparo de la ley ni sin el amparo de la ley haya gente con el suficientemente poder como para que otros tengan que hacer lo que unos deseen, ni otros que tengan la debilidad tan grande que les permita tener que ofrecerse o tener que venderse. Si nos preguntan a las mujeres que hemos sido madres con dificultades y sin ellas, un embarazo no es una cosa abstracta, no es una cosa que se pone ahí en una vasija, en un horno, no, un embarazo es algo absolutamente importante y eso las mujeres, cualquier mujer que nos esté escuchando lo sabe bien, igual que la maternidad, sea una maternidad por parto y natural como sea una maternidad por adopción, es algo muy muy importante. Gracias, Marisol. Marisol introduce un elemento que también es importante en este debate, dice la denominada maternidad subrogada, porque lo cierto es que el lenguaje también importa y hay sectores de este debate donde no se habla de maternidad subrogada, sino de vientres de alquiler. Beatriz Jimeno es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, es corresponsable del área de igualdad y sobre todo también, bueno, no sobre todo, también es expresidenta de la Federación Española LGTB. Beatriz, Podemos, ¿qué es lo que piensa de este asunto? En Podemos también hay una discusión abierta. No tiene el partido una posición absolutamente clara. Lo que sí que tenemos claro es que en ningún caso estaríamos a favor de una regulación en el marco de lo que no estamos de acuerdo es en abrir ese mercado. Creemos que hay matices en Podemos en el sentido de que habría personas que estarían dispuestas a permitir cierta regulación en algunos casos muy concretos, por ejemplo, como la ley brasileña en el caso de parientes, que una madre, una hermana lo puede hacer por una hermana, etcétera. Es, como digo, la ley brasileña. También está la ley portuguesa, que algunas personas dentro de Podemos se inclinan por ella, en la cual solo mujeres sin útero o con graves problemas reproductivos podrían ser acreedoras a entrar en esta posibilidad. Pero, como digo, lo estamos debatiendo. Hay quien pensamos, estoy de acuerdo en este caso con la portavoz del Partido Socialista, yo creo que la discusión no va de dar vida, la discusión de lo que va en realidad es de si cualquier deseo que una persona tenga es susceptible de convertirse en un derecho que por la vía de atrás obligue a otras personas a introducirse en una situación en la que si no hubiera dinero de por medio casi nadie entraría. Hay algo que ha mencionado de alguna manera Beatriz, para las mujeres que no tengan útero, porque hay una cierta también sensación de que son las familias de parejas del mismo sexo las que están impulsando todo esto, pero lo cierto es que la maternidad subrogada es utilizada también mucho por parejas heterosexuales y desde hace también mucho tiempo. Patricia Reyes es diputada de Ciudadanos y es responsable también del área LGTB en su formación política. Patricia, la postura de Ciudadanos es un poco más hacia adelante de lo que están debatiendo todavía en otros partidos, ¿no? Vosotros sí tenéis ya una propuesta. Desde Ciudadanos tenemos una postura bastante clara. La gestación subrogada, a nosotros nos gusta llamarla así, más que maternidad, porque la madre no es la que gesta, en este caso. La gestación subrogada es una realidad que está en la sociedad. Como tú bien decías, hay 1000 padres y madres que acuden todos los días fuera de nuestras fronteras para hacer eso, padres y madres por gestación subrogada. Con lo cual, nosotros consideramos que como legisladores estamos haciendo incluso, me atrevo a decir, una dejación de funciones si no legislamos. Decía mi compañera del Partido Socialista que sí que está regulado, no está regulado, está declarado nulo. El contrato se declara nulo en la ley de reproducción asistida y ahora mismo lo que hay es una inseguridad jurídica tremenda en la sociedad. Vienen niños de fuera y depende de a quién le toque registrarlo, se registran o no se registran. Esto no puede ser. Y hay una sentencia además del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que a estos niños hay que registrarlos. Nosotros desde Ciudadanos consideramos que hay que regular nuestro modelo. Es un modelo con garantías para todas las partes, un modelo altruista. Por eso niego la mayor, lo que decía también mi compañera del Partido Socialista, y la explotación de derechos, por supuesto que tiene que ser de manera altruista, que no se comercialice, que se aseguren que la mujer gestante
toma la decisión con total libertad. Esto existe, aunque a algunos les parezca ciencia ficción, hay mujeres que lo hacen de una manera totalmente generosa. Yo también soy madre, soy mujer, soy madre, soy feminista, defiendo la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, faltaría más, como no podía ser de otra manera. Y por eso no quiero que me digan que me impongan como mujer la decisión que tengo que tomar. Existe. Si se regula de la manera adecuada, por supuesto, no se van a vulnerar derechos humanos. Lo que hay ahora es esa inseguridad, lo que produce es que existan empresas que ofrecen paquetes low cost. Esto sí que nos parece tremendo. Paquetes low cost. Ahora vas a seguir. Enseguida entramos con detalles. Vale. Sí, quería que esto fuese un turno de apertura, pero bueno, para que veáis cómo el debate es realmente complejo. Un amigo me decía este fin de semana que él tenía una posición muy clara, pero que escuchando también a la otra parte y los razonamientos que daba, le resultaba realmente complicado, porque es verdad que hay muchos argumentos de peso en un lado y en otro, lo que hace que el debate sea realmente complejo. Todo se complica, además, mucho más cuando uno empieza a escuchar casos de padres o de madres que han tenido hijos y que viven también entre nosotros y que han tenido esa experiencia con la maternidad subrogada, con la gestación subrogada. Vamos a ir incorporando en este programa testimonios de personas que están involucradas en todo este proceso y que participan de lo que está sucediendo ahora mismo en el debate sobre este tema. Conocemos, por ejemplo, ahora la historia de Agustín y de Antonio. Aquí hay dos papás con dos nenas. Mira, hay un papá y un niño. Hay muchísimas familias que querrían hacer el proceso de gestación subrogada, que por motivos económicos, por ejemplo, no pueden desplazarse a otros países para hacerlo, y es una necesidad, digamos, que yo creo que está en la calle. Y bueno, yo creo que los políticos deberían de ponerse las pilas y en esta legislatura intentar aprobar una ley para poder hacerlo aquí en España. Hay un sector muy importante que habla de mercantilización de la mujer. En nuestro proceso no ha habido ningún tipo de mercantilización, hablan de un horno y, como digo yo, con un horno no se habla, con un horno no se tiene una relación de por vida, con un horno no conoces, digamos, a su familia y a su entorno, y con un horno no construyes una relación humana, bueno, pues preciosa realmente, ¿no? Ella es una mujer que decidió libremente gestar para otros, que lo ha hecho de forma altruista y de forma generosa, porque ella no necesita dinero, ella está en una posición económica muchísimo mejor que la nuestra y ella lo hacía por ayudar. El proceso a nosotros nos ha costado aproximadamente unos 130.000 euros. Es una cifra muy alta, pero hay que tener en cuenta que estamos en Estados Unidos, que es la sanidad más cara del mundo. Tenemos que contratar un seguro médico para Raúl, un seguro médico para nuestra gestante, ahí está el tema de los abogados, el tema también de crear los embriones, todo es muy caro y entonces hay muchas familias en España que desgraciadamente no pueden afrontar este coste. Que yo creo que en España lo que tenemos que hacer es copiar la ley que hay en Estados Unidos, una ley que garantiza totalmente todos los derechos, tanto para la gestante como para el niño, como para los padres, copiar lo que hay en Estados Unidos. Y yo creo que sobre todo hay mucha gente que lo ve como algo extraño, oscuro. Evidentemente aquí no tenemos esa experiencia, en Estados Unidos se vive con mucha más naturalidad, es decir, pues nosotros vamos con Nikki, Nikki está embarazada, le dicen felicidades y dice no, felicidades a ellos que son los padres, ¿no? Que escuchen a las gestantes, porque hablan de que las mujeres están siendo explotadas, que están siendo obligadas a hacer determinadas cosas, y yo a esa gente les pregunto, ¿con cuántas gestantes habéis hablado? Y que les pregunten a ellas realmente por qué lo han hecho. Ha sido el proceso más bonito que hemos vivido en toda nuestra vida y sin duda lo repetiríamos, si no fuera por ese coste económico, lo volveríamos a repetir ya. Ellos insistían mucho en ese debate de mercantilización o no mercantilización del vientre de la madre gestante. Es uno de los grandes asuntos que está en discusión ahora. Javier Maroto, pedías la palabra. Yo creo que en este debate en España falta, entre otras cosas, mucha información y hay que hacer pedagogía, más allá de la posición de cada uno. En primer lugar, creo que hay que decir la verdad. Hay procesos de gestación subrogada donde hay un componente de altruismo, efectivamente, y conocemos casos de mujeres que incluso con posición económica solvente, con hijos propios, con ingresos, acuden y ayudan a otras personas a dar vida entrando en procesos de gestación subrogada. Y hay que reconocer también que hay
en algunos países situaciones de pobreza donde las mujeres, por una contraprestación económica, acceden a gestar de forma subrogada. Yo creo que hay que decir la verdad a la gente. Y ahora nos hacemos la pregunta. Algunos de los que estamos aquí compartimos que se explote a la mujer y que, por tanto, en ese segundo caso, en el que hay situaciones de pobreza, se pueda comercializar, por tanto, con esos casos. Yo digo que no. Y seguro que Patricia, que está de acuerdo con la gestación subrogada, también dice que no, y, por supuesto, el resto de compañeros en este debate. Por tanto, la primera cuestión es, ¿estamos de acuerdo en que no se explote a una mujer pobre? Bueno, pues para eso hay que regular. Por la misma razón, y creo que el ejemplo es muy pedagógico, todos estamos de acuerdo en la adopción internacional, pero todos en esta sala sabemos que en países como Nigeria hay granjas de mujeres que son sistemáticamente violadas y esos niños se dan en adopción internacional. Como conocemos eso, ¿qué hacemos en España? Decimos, no, qué horror, prohibimos la adopción internacional, o al contrario, regulamos la adopción internacional para evitar casos que no nos gustan. Yo, personalmente, defiendo que, como sé que existen casos que no me gustan, se regule. Decir que no, en todo caso, es muy negativo. Y una segunda idea muy rápido, luego, si queréis, me dejáis menos tiempo. En relación a la posición de mi compañera del Partido Socialista, que para mí es una contradicción. Estamos viendo que la gestación subrogada se produce y la pueden hacer con todas las garantías aquellos que tienen recursos económicos. Y, por tanto, en España hoy, quien tiene recursos económicos lo hace. Y el que no los tiene, no lo puede hacer. Nosotros, o yo por lo menos, defiendo una gestación subrogada en España para que sea para todo el mundo, también para las personas más desfavorecidas económicamente. Por eso me sorprende la posición en esta parte del Partido Socialista, porque no regular o prohibir no quiere decir que no haya niños que nazcan por gestación subrogada españoles. Lo que quiere decir, si lo prohibimos, es que solo lo podrán hacer aquellos que tienen capacidad económica superior a la media para poder hacerlo. Beatriz, Sí. Patricia y todos queremos saber. Yo creo que efectivamente hay que hablar claro, y aquí hay una enorme mentira, y es que permanentemente estamos diciendo que no hay compensación económica cuando la hay. Y eso se va a mantener todo el proceso. Todo el mundo va a decir que no hay compensación económica, y la hay. La hay por lo bajo. De hecho, la ponencia de ley que ya discutimos en la Asamblea de Madrid y que en la comisión concretamente, constantemente se habla de una cosa que es una de esas, yo no sé cómo llamarlo, posverdad, eufemismo o directamente mentira, que es gestación altruista con compensación económica. La frase era así exactamente: gestación altruista con compensación económica. Bueno, todo el mundo entiende lo que es gestación altruista con compensación económica. La prueba está en que hay países como Gran Bretaña donde realmente se controla que no haya nada de dinero por medio, nada. O sea, es decir, no hay dinero y hay un juez vigilando que no haya incremento patrimonial y que no haya nada en el proceso. ¿Y cuál es el resultado? Que no hay donantes. Cero. Me parece que el año pasado hubo muy pocas que eran casos familiares y algún caso, pero poquísimos. Quiero decir, hubo 30 y pico en todo el país que en absoluto cubre. ¿Cuándo se vigila que no hay contraprestación económica? Evidentemente no es lo mismo la situación. Luego hablamos constantemente de Estados Unidos, que hay que regular como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos solo está permitido en 2 estados. No en Estados Unidos, sino en 2 estados de Estados Unidos. Uno de ellos, California, que es el estado más neoliberal, donde hay más... donde hay menos regulación en este sentido, y allí efectivamente no es las mujeres de Estados Unidos que se prestan a esta práctica y que cobran mucho dinero, no es la situación de las mujeres africanas o asiáticas que lo hacen por 1.000, 2.000, 5.000 euros. Allí cobran 20.000, 30.000 y son mujeres que tienen sus casas, etcétera. Pero la diferencia es que en Estados Unidos muy poca gente tiene acceso, o nadie tiene acceso, muy poca gente a la sanidad pública. A veces estas mujeres que están en una situación de clase media lo hacen para pagarse una operación, para pagarse un seguro médico, para pagar la universidad de sus hijos. No están en la pobreza absoluta, pero dinero hay, porque las leyes, como digo, la británica, que controlan que no haya dinero, lo que garantizan es que apenas hay donantes. Y una última idea. Eso de que hay niños, o sea, que va a ocurrir aunque no lo prohibamos. Bueno, va a ocurrir, hay países como Alemania donde está prohibido y no ocurre. No ocurre porque allí no se registran los niños. No ocurre y Alemania no ocurre, no hay niños alemanes de gestación subrogada, porque nadie se arriesga a que efectivamente no se registran los niños. Hay niños españoles de gestación subrogada porque aquí abrimos el registro y efectivamente quien puede lo paga. Mi opinión es que hay que en algún momento hacer una moratoria para quienes estén en proceso terminen, y una vez que se haga esa moratoria y se tome una decisión respecto a la legislación que se decida, mantener la prohibición, legislar muy restrictivamente o lo que sea,
cerrar los registros. Lo que no puede hacerse es que una cosa que está prohibida en España dejemos efectivamente que no tenga ninguna consecuencia. Patricia. Yo, para seguir el hilo de lo último que estabas diciendo, no sé si sabes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tirado de las orejas, bueno, perdona, segundito, ya ha tirado de las orejas a estos países que no inscriban a los niños. El interés, eso me parece, la verdad, siento decir esta palabra, una burrada, porque el interés superior del menor siempre tiene que prevalecer, y eso está así, eso sí que sería no respetar los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto a lo que te referías de la legislación, hablaba solamente de la posibilidad de que acudieran a la gestación subrogada mujeres sin útero y... No, decía que la ley nosotros, bueno, así. Perdona, déjame terminar, que si no, no puedo seguir el hilo. A mí no me parece que deba ser así. Consideramos que las parejas homosexuales también deben poder acceder a la gestación subrogada, como pueden acceder a la adopción, que por cierto está prácticamente bloqueada en este país. Nosotros desde Ciudadanos en el Congreso hemos presentado ya varias iniciativas para que se desbloqueen, y las parejas homosexuales además tienen poquísimos países donde les es posible adoptar internacionalmente, y las adopciones nacionales también, es muy complicado para ellos. Con lo cual, nosotros consideramos que debemos defender todos los modelos de familia, y los modelos de familia de parejas homosexuales, por supuesto. Y luego, por otro lado, decíais que hay que asegurar que esa compensación económica no sea una contraprestación. Creo que eso es nuestra labor como legisladores. Ahí es donde nos tenemos que poner a trabajar. Por supuesto, estoy de acuerdo, nuestro modelo es altruista, y consideramos que esto, si nos ponemos a trabajar de verdad, abrimos un debate en el Congreso, o donde, bueno, sí, porque consideramos que debe ser a nivel nacional, un debate en el Congreso donde se regule la letra pequeña, asegurando que existe libertad absoluta en la toma de decisión por parte de la mujer gestante, y hay muchas más de las que tú crees. Yo he hablado con muchísimas ya en España. No sé, es que yo creo que lo que no debemos hacer ante la gestación subrogada es enfrentarnos a ella con muchísimos prejuicios. A mí también me pasó, yo tenía una idea cuando empecé a investigar sobre ello completamente equivocada a lo que realmente es. Y hay muchas mujeres que son capaces de hacer eso de una manera totalmente generosa. Quizá hay algunas incluso porque ellas han sufrido en sus propias carnes la dificultad de tener hijos y luego quieren ayudar a otras personas, sean familiares o no. O sea, que limitarlo, eso ya sería un debate que habría que abrir después, pero limitarnos solamente a los familiares tampoco me parece necesario. Lo que hay que hacer es asegurar las garantías, que la mujer tome la decisión de manera totalmente libre, y el interés superior del menor, por supuesto, debe ser lo primero. Marisol. Me resulta muy curioso que siempre que defendéis este asunto, que está lleno de eufemismos, como antes decía Beatriz, que si gestante no, una madre. Si tú has sido madre como yo, no es gestante, sabes no tiene lo material que es. Genético Perdona, el proceso biológico es un proceso biológico, y además físico y psíquico y psicológico, y habrás pasado con él como pasado. Hay estudios de muchísimos psicólogos que en los sitios donde se hace de manera segura, la madre no tiene, al contrario, se siente hablar, muy bien. que he sido muy respetuosa, y todos lo estamos siendo. Me parece que no se puede hablar de esto como hay generosidad, hay altruismo, porque lo que hay también es mucho egoísmo. Yo entiendo perfectamente la necesidad de muchas parejas, y me da igual qué tipo de familia sean. Mi partido ha regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y mi partido ha regulado la adopción para que esas personas puedan adoptar. Entonces, no podemos estar hablando para lo que nos interesa y para determinadas cuestiones de altruismo y de generosidad cuando nos encontramos, según UNICEF, con que hay más de 1,5 millones de niños huérfanos en el mundo. Estamos viendo a nuestro alrededor la sangría y la muerte de muchos niños, de refugiados, claro, y tenemos otras opciones. Antes que utilizar a una mujer, su labor sexual, su cuerpo, su labor sexual y reproductiva, perdona, hay muchas otras opciones que no hacen daño a nadie. Por favor, diferencias entre la adopción, por favor, yo he hablado poquito, Carlos. Diferencias, yo no quiero enfadarme, yo quiero ser pedagógica también como vosotros. Diferencias entre la adopción y eso que llamáis maternidad subrogada. Pues es que en la adopción, cualquier persona, y a una madre que decide dejar el niño, lo deja en manos del Estado. Y el Estado, entre las partes implicadas, decide qué es lo mejor precisamente para el menor, cumpliendo la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y todas
En la gestación subrogada es al revés. A que si le hace la prueba de idoneidad es a la madre a quien se le hace. A quien se le hace la prueba de idoneidad para ver si me viene bien, para ver si es suficientemente pero si alta, no tenemos para ver si regulación, come. ¿cómo puedes Perdona, decir en los eso? países, En Canadá, claro, en los ya países no, donde no se es está así, haciendo. no es Y así, mira, es que no hay lo un habéis problema, estudiado. como te decía antes, Beatriz. ¿Cómo que no lo hemos estudiado? no, Por favor, no ¿has puedes estudiado la decir, legislación no puedes canadiense? decir eso. En Canadá y en el Reino Unido, como decía antes Beatriz, prácticamente no hay casos. ¿Por qué? Porque no hay En Canadá negocio. cada día hay más casos. Porque no pero que hay no es negocio. Sí, Pues eso es lo porque que el queremos. negocio no solamente es en la necesidad a que una mujer se ve obligada. Supongo que conocerás perfectamente el caso de Ucrania, que está, por lo visto, llegando a España, pero no solamente por eso, sino porque no hay negocio, no hay intermediarios, no hay mercado. El otro día, en unas declaraciones de una de esas agencias que existen en este país, que yo directamente soy partidaria de que nos pongamos a hablar de eso. Ese es el problema, y que lo no hay prohibamos, regulación, porque no hay nuestra ley regulación, prohíbe esto. No hay regulación. Cuando el periodista le fomentando... pregunta y le dice, ¿cómo es que están proliferando? Dices que esto es un negocio. Si no ganáramos dinero no lo haríamos. Pero por eso hay que De eso regular, estamos porque desde hablando. España se está fomentando esa explotación, por supuesto. Regular Claro, está regulado también y hay que está evitar el fraude prohibido. fiscal. ¿Quién pone en regularlo, pues, peligro? porque ya es ¿Quién una pone en realidad? peligro Pero, a a un ver, lo menor que hay que cuando hacer lo es trae a prohibir este ciertas país? prácticas, sabiendo- prohibirlas. Vamos a dejar aquí No, este pero punto, escucha, pero- sin crispación. Marisol. ¿Quién No, pone en sin peligro a un crispación menor no me vas a cuando lo dejar trae a hablar. este país sabiendo que las leyes de este país no permiten esto? Marisol, Ahora, la vamos a generosidad dejarlo de ahí. este país y lo de la ley permiten acudir permite fuera el de nuestras registro, fronteras y yo porque, lo acepto. porque no está regulado. Y no Otra solo cosa, lo acepto, pero defiendo que solamente todos una esos cosa ahora. niños, una vez que estén aquí, Vosotros optáis por tengan todos prohibirla los derechos. directamente, entonces optáis por Marisol, prohibirla. Patricia, estáis avanzando mucho en un debate que vosotros estáis discutiendo constantemente, pero yo Sí, creo claro, que vamos pero a lo vamos mejor ir un los poco hacia oyentes, atrás, porque sí, la sí. gente que no Puede conoce ser una mucho cosa Claro, pero sobre es esto, que llevar a Javier engaño a la y- gente Javier sí que me y- parece y peligroso Beatriz. en este asunto. Javier y Entonces Beatriz. se han dicho cosas que no son del todo ciertas. Javier. Bueno, yo quería, en este afán de, reconociendo que insisto que en mi partido hay personas como Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Juanma Moreno, José Antonio Monago, yo mismo, que decimos sí a regular positivamente la gestación subrogada, pero que también hay gente que no. Yo lo que recomiendo es, a los que nos puedan estar viendo en la duda, que hagan el ejercicio que hice yo para tener una posición firme. Hay en España asociaciones de padres y madres. Yo quiero poner, hoy aquí estamos en redes sociales, un ejemplo. Son nuestros hijos. En Twitter, @son nuestros hijos. Hay testimonios de padres y madres, de todo tipo y de todo tipo de dificultad, que han sido padres y madres gracias a la gestación subrogada. Deberíamos escucharlos un poco más. Y yo en su nombre hoy querría romper una lanza para evitar que utilicemos, o que nadie utilice, yo desde luego no lo hago, el término vientre de alquiler. Los niños que son españoles, tan españoles como cualquier otro, que han nacido por gestación subrogada y que están en esas familias, tienen que ir al colegio y tienen que tener sus derechos reconocidos. Y los tienen. ¿Y sabes lo que sucede? En este ¿Sabes país lo que los te dicen tienen. esos padres? Que cuando Se aquí se cumplen dice condiciones. vientre de alquiler, lo que se está diciendo a ese niño es prácticamente que ha nacido en un horno o de una prostituta. Es lo que viene a significar eso. Qué Y entonces, barbaridad, por Dios, eso ¿cómo lo- puedes decir es- eso? sobre todo Marisol, porque Oír esa palabra en tu supongo- boca resulta ofensiva, por Javier, favor. Mira, no Porque me aquí nadie interrumpáis, lo ha no me usado. interrumpáis, que yo he Es que aquí estado muy nadie lo ha respetuoso. usado. Lo digo yo, no hablo de vosotras, hablo en la calle. Cuando alguien dice que un niño nacido por vientre de alquiler, eso suena a una especie de compraventa, como suena la prostitución, o de un horno, como ya ha salido aquí durante el debate. Es profundamente injusto. O de una mujer para con una esos- necesidad. Perdona, Marisol, porque de verdad es muy violento si no intervenir con interrupciones. Es muy, muy duro para esos padres que vean cómo a sus hijos los llaman así. Y esos niños tienen que tener un desarrollo social y jurídico en nuestro país con todas las garantías. Entonces, se llama gestación subrogada por algo. No se llama vientre de alquiler, Vale. que es un término peyorativo. Sí, pero- Y por cierto, con una idea termino. Es curioso que en este país, otra vez, los polos extremos se atraen. Las mismas que dicen vientre de alquiler asociado a nosotras parimos, nosotras decidimos, son las que hacen migas con aquellas otras personas que dicen, por pensamientos muy, muy conservadores, que en ningún caso y que esas mujeres son vasijas. Son posiciones muy contrarias ideológicamente que en esto se encuentran. Creo que en el punto Lo moderado, dices en el por punto Lourdes intermedio, Méndez, que fue la que mantuvo en el esa punto posición en intermedio, tu en el punto congreso. moderado, hay, porque como siempre, un Gracias, equilibrio. Yo Solo creo que hay que quería hacer decir la el debate increíble- con serenidad.
cerrada. con que no Le damos es la palabra tema. a Beatriz Jimeno, Y que Lourdes va... Solo quería la decir defendió en tu una partido. cosa, lo de vientre de alquiler, que aquí no lo ha usado nadie, entonces la demagogia Claro. de usarlo cuando aquí no lo ha usado No, vamos nadie. a ver, perdóname, No, es que perdóname, quiero es que nadie lo ha aclararlo. No, usado. Javier, Es que tú no lo has en ese usado. debate. He dicho antes, creo que ha Entonces, quedado claro. pero de que todas no se ha formas te voy usado a aquí. decir, Se usa este término reportaje- periodísticamente. Vale, El propio sí. presentador, haciendo Has gala dicho, de la vale. profesión, tiene que utilizar términos que se Bueno, entienden no creo en la que- calle. no creo Ese que- término, y no me creo que corregirás, nadie- está en la calle y me Bueno, parece lo profundamente dijo injusto. el- Hablad con los Bueno. padres y madres que han Carlos, sido yo te rogaría- padres Pero de a mí me niños hace que estaban gracia- robados. hombre, a mí me hace Una gracia- pregunta Momento, en ¿puedo la hablar? palabra del gobierno. enseguida. Me hace gracia lo de hablar, hemos visto el reportaje, hemos leído el reportaje del País, no estamos a favor de vientres de alquiler, pero siempre que se hace un reportaje, o sea, de la palabra, quiero decir, o de la frase, siempre, por ejemplo, el reportaje del País de esta semana o esto, claro, ¿qué van a decir los padres y madres o madres de estos niños? Porque Son son felices, claro. están muy contentos. ¿Dónde Normal. están las mujeres gestantes? Tanto en ese reportaje como en el reportaje del País han desaparecido. ¿Cuántos reportajes vemos, por ejemplo, de asociaciones, que las hay en Estados Unidos, de mujeres gestantes arrepentidas, de mujeres que han ido a los tribunales para reclamar su derecho a abortar durante la gestación y no han podido porque tenían que pagar una indemnización a los padres subrogantes? ¿Cuántas han abortado finalmente y luego les reclaman una indemnización que no pueden pagar porque son mujeres pobres? ¿Cuántas van a los tribunales, que existen asociaciones, y jamás salen en estos reportajes? Y curiosamente, jamás salen. Existen asociaciones. Pero vamos a ver. Un momento, tú dices que hablen con los padres. Vale, vamos a hablar con los padres que estarán felices de tener sus hijos. Vamos a hablar con las mujeres gestantes que se arrepienten. Vamos a hablar con las mujeres gestantes críticas, que las hay muchas, y asociaciones. Y por cierto, el reportaje del País siempre me hace gracia que cuando se ilustra los reportajes de estas cuestiones, siempre aparece un vientre. No es una mujer con una cara, no es una mujer con una historia, es un vientre. Y ellos son padres, madres, con sus caras, con sus hijos. Por tanto, lo de vientres de alquiler, antes de eso hay toda una desaparición de la mujer gestante, que un embarazo no es una técnica, porque si este embarazo es una técnica, cualquier embarazo lo es, porque la implicación del cuerpo de una mujer embarazada por gestación subrogada, la implicación de su cuerpo, de su psique, de su subjetividad, es la misma que si el embrión fuese suyo. Es la misma. La Es decir, alimentación, su cuerpo la inmunidad. se involucra de la misma manera, sus cambios físicos, hormonales son los mismos. Y sin embargo, en todo este proceso, en ese reportaje, los que vamos a ver, en lo que hablamos, no hay una sola mujer gestante hablando aquí, ni siquiera, y además, y mucho menos una mujer gestante crítica. Esas sí que desaparecen Beatriz, de este proceso. Dejadme incorporar Sí, al debate un testimonio, otro testimonio. En este caso es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que esto es lo que nos cuenta sobre este asunto. Bueno, nosotros preferimos hablar de vientres de alquiler y eso ya determina una postura. Nos parece que es una práctica que en este momento no debería regularse, que no debe admitirse, que lo que debe hacerse es lo que establece la legislación española, que considera nulo, que la considera nula, y eso por entender que puede llevar a la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y también a la mercantilización de los niños. No existe ninguna necesidad social de regular esta práctica. Es una demanda que afecta en torno a unas 800 familias, cuando tenemos miles de niños que necesitan una familia y que estarían encantados de ir a formar parte de esa familia, de esas personas que demandan una práctica que conduce a la explotación de las mujeres y a la compra y venta de bebés. Si la normativa que regula la adopción no satisface o no es adecuada, lo que hay que hacer es revisar la normativa de la adopción. Era el testimonio de Yolanda Besteiro, que al panel que hemos traído hoy le lanzaba esta pregunta. ¿Qué es lo que debe primar? ¿Los derechos humanos o los avances científicos? Me gustaría saber si ellos especialmente consideran si el cuerpo humano puede ser objeto del comercio de las cosas. Patricia Reyes, llevabas pidiendo la palabra desde hace tiempo. Muchas gracias. Antes de responder a la pregunta que se nos ha hecho, sí que me gustaría decir que aquí se ha hablado de vientres de alquiler, como decía Javier, en nuestro modelo desde luego eso no existe. El modelo que nosotros planteamos desde Ciudadanos. No existe ni alquiler ni existe compraventa, con lo cual, y la mujer gestante toma la decisión de manera totalmente libre, con lo cual no se puede hablar en ningún momento de vulneración de derechos humanos. Yo, cuando me he acercado a la gestación subrogada, lo único que he visto es amor por parte de todas las familias, sí. Es lo que he visto en los modelos donde está regulado con seguridad.
modelos como Canadá y Estados Unidos. Yo no estoy hablando de, bueno, no quiero citar países, de la India, por ejemplo, u otros países. Alguna vez he citado alguno y como no tengo constancia todavía, no quiero meter la pata, y algún padre por gestación subrogada se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que no se vulneran derechos ahí. Pero lo que hay que asegurar precisamente ahora, el problema que tenemos en España es que no hay seguridad jurídica, que desde España, a través de estas empresas, estamos fomentando la explotación de muchas mujeres, porque es verdad que hay verdaderas granjas. Y eso hay que prohibirlo de alguna manera, y para eso es necesario regular. No podemos cerrar los ojos ante eso. Es necesario regular para prohibir ese tipo de cosas, porque nosotros somos los primeros que queremos evitar la explotación de la mujer. Y por otro lado, decía la compañera de Podemos que ¿dónde están esas mujeres gestantes? Pues yo, en la asociación Son Nuestros Hijos, la que decía Javier, también he estado en contacto con ellas, y todos los padres y madres por gestación subrogada suelen mantener relación con la mujer gestante, mantienen relación. A mí me han enseñado fotos, incluso hemos mantenido una videoconferencia con una mujer gestante, tienen relación con esa familia, con lo cual ese es el modelo al que deberíamos tender. Yo creo la pregunta exactamente... Yo creo que más o menos la he respondido cuando hablaba de los derechos humanos. Marisol. Mira, los avances científicos que se han producido, además las mujeres hemos sido las que más hemos aportado y las que más hemos peleado por el desarrollo de esos avances científicos, con nuestro cuerpo, experimentando con nuestro cuerpo y con nuestro propio dolor. Estoy hablando de la fecundación in vitro y estoy hablando de tantas cosas. No se nos puede decir a las mujeres que es que no tenemos esa voluntad de que otras mujeres y de que otros hombres y de que otras familias tengan hijos y se constituyan. Eso no se puede decir de ninguna manera. Pero por encima de todo eso deben estar los derechos humanos. De verdad, vamos a decirle a la gente de verdad, aquí está regulado y está prohibido, igual que está prohibida la prostitución en este país. Hay que decirle a la gente la verdad. Hay que decirle a la gente que en todos sitios donde se está practicando, y yo tampoco voy a mencionar países, donde se está practicando la maternidad subrogada, me da igual en países europeos que en países de América, que en cualquier otro tipo de país. Siempre van de la mano la vulnerabilidad de una mujer y el enriquecimiento de otros. Me da igual que sean los bufetes de abogados, que sean clínicas intermediarias, que sea lo que sea. Yo no estoy dispuesta a dejar de cumplir las convenciones que hemos ido cumpliendo en este país año tras año y que creo que nos ha costado muchísimo trabajo en relación a los derechos humanos. No se puede, nuestro código mercantil impide que se pueda comercializar con personas, con nada que tenga que ver con los hombres y con las mujeres. ¿Qué hay que hacer? Me parece que decía muy bien Yolanda Besteiro, mejoremos la adopción internacional, mejoremos la acogida. Gracias. Y no seamos tan egoístas, un poco más altruistas, porque un niño de 3 años, una niña abandonada, sin familia y vulnerable, también necesita de esa generosidad. Marisol, gracias. Javier y Beatriz. Yo creo que la pregunta de tener que elegir entre derechos humanos solo o dar vida a través de una técnica de reproducción asistida como la gestación subrogada, en mi opinión es una pregunta que es de extremos. Yo, como defiendo posiciones moderadas, creo que en el intermedio, en una posición más centrada, hay una respuesta equilibrada a esa pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente, coincido con Patricia de Ciudadanos, creo que estamos de acuerdo en esto los 4 partidos, Podemos, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, que yo represento, en que no queremos situaciones donde se utilice a la mujer, especialmente por situaciones de pobreza. Eso es denigrante para la mujer y, por tanto, eso lo compartimos. Yo creo que no me equivoco si digo que es una conclusión de los 4. Por tanto, naturalmente, los procesos de gestación subrogada que el Partido Popular podría defender son aquellos en los que hay una decisión voluntaria, en los que se parece a países donde la mujer tiene ingresos propios suficientes, tiene hijos propios y lo hace, por tanto, en una decisión voluntaria. Se puede llamar altruista, aunque en ocasiones efectivamente hay compensación o indemnización, como una mujer que dona un óvulo y le pagan 1.000 euros. Que estamos no lo hacen. En contra. Bueno, ¿estáis en contra también de eso? Bueno, sí, pues me parece que... de la comercialización de los óvulos. Pero sí. A veces
Simplemente es igual porque hay que una de la compensación, comercialización de un riñón, una compensación, eso claro que sí, una compensación. Porque es de mujeres. No, una compensación cuando una mujer tiene, o un hombre tiene que estar de baja o pierde unos días de trabajo, en el caso de un embarazo mucho más. Garantizada la parte de salvaguardar los derechos humanos, queda la otra cuestión, que es la de dar vida mediante una técnica que la ciencia permite, como se ha ayudado a muchas mujeres, a muchas familias, mediante técnicas de reproducción in vitro, que supongo que estaremos todos de acuerdo ya a estas alturas. Bueno, pues entonces se puede, mediante técnicas de reproducción asistida, como la gestación subrogada, dar vida a niños de familias o de personas que no pueden tenerlos de forma natural. Y creo que en el punto intermedio, entre esas posiciones extremistas, está la clave de este debate. Yo defiendo una posición moderada, intermedio entre unos y otros, de cómo resolverlo, pero necesitamos, en mi opinión, una regulación. Beatriz. Os molesta mucho, y lo puedo entender, que se hable de vientres de alquiler, que a mí también me molesta, porque en realidad creo que no se alquila un vientre, sino a toda la persona, entonces no lo suelo usar. Y tú, sin embargo, usas técnica para un embarazo, que es un proceso vital que sufren. Y vuelvo a repetir lo mismo, si un embarazo por gestación subrogada, es decir, por inseminación, es una técnica, cualquier embarazo lo es, porque la manera en que el embrión se implanta en el óvulo, da igual a lo que incumbe a los cambios físicos, hormonales, psicológicos, subjetivos que sufre una mujer durante un embarazo. Es decir, llamar técnica a un embarazo, pues también como mujer lo encuentro un insulto, igual que no gustan. Si lo he dicho así, lo he dicho mal. No, es que la técnica no es el embarazo, es la técnica manera por la en que se introduce el cigoto en el útero bien, de esa eso es la fecundación in vitro, no el embarazo en sí, la técnica, es lo previo. Claro, pero efectivamente, pero recuerdo que tuve esa discusión con nuestros hijos que insistían que era una técnica en la Asamblea de Madrid. Decía, la gestación subrogada es una técnica. No, la manera en que el embrión se implanta será una técnica con la que todo el mundo, nadie tiene nada que objetar, pero la gestación subrogada es un proceso vital que sufre una mujer, o vive una mujer, porque efectivamente es un proceso vital. Quería decir que, claro, lo que entendemos por explotación, lo que entendemos por voluntariedad en un mundo de desigualdades brutales, creo que entendemos cosas distintas. Tú puedes entender que firmar un contrato de 800 euros por 12 horas de trabajo lo firma una persona voluntariamente pone su firma y la estampa, pero yo, en mi opinión, opino que es explotación y que la voluntariedad viene dada por una situación en la que nadie lo haría si pudiera elegir. Pues esto es un poco igual, porque, repito, los países que regulan de manera muy restrictiva y que vigilan que no haya efectivamente ningún tipo de compensación económica, apenas hay estas situaciones, simplemente. Ya apareció en tu caso, lo reconociste, la compensación económica que al final siempre sale, que si los gastos, que si tal. Bueno, cuando uno dona un riñón, y lo puede donar por un hijo, no hay compensación. Aquí no se da, porque si introdujéramos la compensación ya estaríamos abriendo el mercado de compraventa de órganos. Cuando uno dona un riñón en España, que lo puede hacer por un hijo, por un padre, si no, no se puede, lo hace voluntariamente, no hay ningún tipo de compensación. Altruistamente es sin ningún tipo de compensación económica. Y el caso de las madres estas norteamericanas que tú hablabas, que están en relación, me parece muy bien, o sea, no hay nada, pero bueno, quiero decir, han cobrado 30.000, a veces 40.000 euros. Entonces, cuando sin compensación económica, casi nadie lo haría, como demuestra el caso de Gran Bretaña o de otros países muy restrictivos en los cuales se garantiza que no haya compensación económica. Y el resultado es que casi nadie lo hace. Vamos a incorporar otro testimonio. Decíamos al principio del programa que a veces los casos más visibles son los de parejas del mismo sexo que acuden a la gestación subrogada, pero hay muchas parejas también heterosexuales que recurren a la gestación subrogada para tener hijos. Conocemos el caso ahora de Carlos y Alejandra. Mamá, vengo de tu tripita. Me imagino que en el cole lo hablaron o algo. Y le dije, no, mi amor. Y me dice, ¿de la tripita de papá? Le digo, no, mi amor. Le digo, la tripita de mamá no funciona. Le digo, y Amy nos ayudó y gracias a Amy están aquí. Ah, vale. Tengo un problema en el cuello del útero que es corto de lo normal. Entonces, yo quedarme embarazada me puedo quedar embarazada sin ningún problema. El problema en realidad es que no puedo llevar a término el embarazo. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que nuestra única manera de cumplir el sueño que teníamos los dos de tener hijos era a través de la gestación subrogada.
Pues mira, es un proceso largo, angustioso, costoso y demás. Decidimos irnos a lo seguro en el sentido de que en Estados Unidos toda la parte legal está muy bien cimentada. Decidimos tener que no fuera una experiencia traumática, sino todo lo contrario, ¿no? Es mejor que en un sitio que tuviera un respaldo jurídico, legal. Si hubiéramos tenido ese respaldo legal en España, es que no nos lo hubiéramos pensado y lo hubiéramos hecho en este país. Ojalá en un futuro cercano esto sea legal en España y muchísima gente pueda lograr el sueño de tener a sus hijos y no irse a otros países y encontrarse con muchas dificultades. Mauro y Martina saben su realidad porque es una cosa de las que Carlos y yo hablamos desde el principio. Teníamos muy claro que ellos iban a saber de dónde venían, porque aparte estamos orgullosos, estamos muy orgullosos de haber luchado, de que exista gente como Amy que nos ayudó literalmente. Como yo le digo, eres mi ángel en la tierra porque gracias a ti tengo a mis hijos. Es el testimonio de Carlos y Alejandra. Hemos querido también hablar con una de las asociaciones de parejas del mismo sexo que defienden también esta manera de acceder a la maternidad o a la paternidad. Jesús Suárez pertenece a Galey y esto es lo que nos contaba de lo que supone para ellos este tema y también la pregunta que lanzan a los políticos que tenemos aquí en el programa. Desde Galey lo que pedimos pedimos a los políticos que regulen la gestación subrogada porque es algo, en primer lugar, que necesitamos, que sea una regulación justa para todos los intervinientes, es decir, para los niños, sobre todo, para las parejas y las personas que recurren a esta técnica y también, por supuesto, para las mujeres, sin las cuales, sin su generosidad, sería imposible esta técnica, desde luego. Nosotros, como una asociación feminista, Galey es una asociación que en sus estatutos se define como una asociación feminista, abogamos también efectivamente por el respeto a la mujer entera, no por partes. O sea, una mujer no es ni un útero, ni una vasija, es una mujer que tiene capacidad de decisión y abogamos sobre todo porque haya una protección sobre todo hacia esas personas que necesitamos su generosidad para que podamos utilizar esta técnica. Realmente es una técnica que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, que parejas heterosexuales la llevan en Estados Unidos, es una práctica que se lleva haciendo desde hace más de 10, 15 años y de manera asidua y de manera masiva, podría decir. Son muchos los niños que entran en España y que han nacido a través de esta técnica. Me gustaría sobre todo pedir respeto. Estamos encantados con que haya un debate abierto sobre gestación subrogada, pero es muy importante mantener las formas y mantener el respeto, porque detrás de esto lo que hay son niños que de alguna manera el defender posiciones demasiado beligerantes puede llevar a que nuestros hijos sean acosados o puedan sufrir bullying en el colegio, y es algo que no debería ser así. Nosotros abiertamente vivimos nuestras familias y queremos que nuestros hijos las vivan igual, sin esconder nada y desde luego sin esconder que son frutos de esta técnica. Me gustaría preguntar a los políticos que están interviniendo qué es necesario para que sea una realidad esa regulación que necesitamos en España de la gestación subrogada. Bueno, esa es la pregunta de Jesús Suárez, que no es la pregunta del debate, es la pregunta de estos meses o de estos años o de este tiempo que quede pendiente para resolver esto. Sí que introducía un aspecto que era el de los niños que ya están aquí y el efecto que puede tener un debate como este en ellos, y el hecho de si se puede garantizar de alguna forma que este proceso, si se regula, realmente respete la libertad absoluta de la mujer. Ese es uno de los puntos más conflictivos, ¿no? Que realmente esa libertad, si existe o no existe, si se pone en marcha un proceso como este. Yo quería decir que Beatriz. La libertad no es solo libertad individual, sino que es libertad colectiva, si no, no tiene sentido. Entonces, siempre que se abre un mercado, los pobres y los ricos se sitúan en diferentes lugares de ese mercado. Nunca ha habido una demanda por parte de las mujeres, de ninguna mujer, de querer ser gestante de gestación subrogada, nunca. O sea, no hay mujeres reivindicando que queremos que regulen para que podamos ser gestantes de gestación subrogada. Eso no existe. Es decir, hay una demanda primero
hay un dinero, sin dinero, repito, no se hace, excepto en casos muy particulares como el de donación de un riñón, pues que lo hagas por una hija, una hermana, etcétera. Entonces, y a partir de ahí el mercado se abre y, y tiene consecuencias no solo para las mujeres, para una mujer en concreto, sino para todas. Repito, conozco muy bien la asociación Galei, de la que me hace gracia ahora este uso de feminismo, de las que las mujeres salieron. Era una asociación de hombres y mujeres, de padres y madres, de gays y lesbianas. Las madres se fueron porque estaban en contra, la mayoría, y se fueron de esta asociación. Lo digo porque yo he sido presidenta de la federación donde estaba Galei. No deja de ser un poco extraño tantos hombres hablando de úteros de mujeres, es un poco, una se siente, y volviendo a insistir en lo de la práctica, es una técnica, sí, me pasa como en el aborto, ¿no? Es una experiencia que los hombres no van a tener, la de estar embarazados, y por supuesto esto no... aquí la compañera de Ciudadanos está a favor y es una mujer y es madre, pero bueno, es raro que... Y con criterio propio. Exacto, por supuesto, eso faltaba, nadie lo ha puesto en duda. Bueno, ha vuelto a insistir Jesús Santos en lo de que es una técnica, es una práctica, es uno de los argumentos que repiten sistemáticamente. Es una técnica, la gestación subrogada es un embarazo, es un proceso vital que se da en el cuerpo de una mujer y las gestantes están completamente ausentes de este debate, no están en los reportajes, no están en el reportaje del País, tanto las gestantes supuestamente voluntarias, que estarían más, como las que se arrepienten, las que van a los tribunales, las mujeres pobres, las granjas de Nigeria, las granjas de otros países, no quiero llamarlas granjas tampoco, la verdad es que estos lugares donde se quedan embarazadas y están todas juntas mientras tanto. Entonces, finalmente lo que quiero decir es que creo que no hay creo que la única regulación posible, y eso es lo que estamos debatiendo en mi partido, sería una regulación sin ningún tipo de dinero por medio, que sería parecida a la regulación de donación de órganos, donde estaríamos estamos a favor de la donación de órganos, todo el mundo lo está, y España es un ejemplo de cómo se puede dar vida, donando órganos sin que medie ningún tipo de dinero, que es lo que al final va a garantizar no solo que no haya explotación, que eso es importante, sino que también la gente sin dinero pueda acceder al... Beatriz, por lo que estás proponiendo, ¿es un punto en común que podría ser un punto de consenso con la propuesta que puede hacer el Partido Popular o la propuesta que hace Ciudadanos? Creo que no. Bueno, la propuesta de Ciudadanos, claro, pues yo sí que creo lo que estás diciendo, que quizá podemos llegar a un punto en común, porque hablabas de países como Reino Unido y Canadá, y precisamente esos son los modelos a los que nosotros nos queremos acercar. Decías que no existen mujeres que donen su capacidad de gestar, sí que existen, en Canadá cada vez más, no hay más que ver las estadísticas, en Canadá cada vez hay más mujeres, sí que es cierto que a estas mujeres yo soy madre, he sido madre, he tenido la suerte de poder gestar por mí misma y la verdad me parece un milagro. Hablar de útero solamente me parece reducirlo a algo que no es. Estamos hablando de vidas de personas, y si una mujer toma... no es una técnica. Perdona, si una mujer, ¿no? Una técnica de reproducción asistida, ¿cómo tiene lugar el proceso al principio? Pero no es una técnica al embarazo, por supuesto. Es un embarazo. No tiene consecuencias psicológicas para la madre. Hay varios estudios ya, si se hace de una manera totalmente libre, y en eso está nuestro trabajo, eso es lo que debemos asegurar. Pero bueno, para seguir el hilo, a mí hablar de úteros simplemente me parece cosificar a la mujer, porque no somos úteros, y yo como mujer negarme también mi capacidad de decisión si yo quiero ayudar a otra persona a la que conozca o no, para que pueda tener hijos, porque yo puedo gestar. ¿Por qué me lo va a prohibir alguien? Nosotros sí que creemos en la libertad del individuo y de la mujer, y consideramos que la mujer tiene capacidad de decisión. Y lo que estás diciendo más o menos es que la mujer, si se asegura que tenga una posición económica desahogada, que eso sería una de las partes de la ley, por supuesto, evitaríamos precisamente todo lo que está pasando ahora con las granjas de niñas o de mujeres que existen ahora. Y lo de los niños, por supuesto, los niños, tenemos que tener en cuenta que los niños... tenemos que respetar sus derechos, es lo fundamental. No podemos, como planteabais antes, no registrarlos, eso no puede ser. Y lo que se está haciendo ahora, ya hablar de vientres de alquiler, maternidad subrogada, etcétera, hace mucho daño a estos niños. Pasa como lo que pasaba cuando les llamaban bebés probeta a los niños que llegaban a este mundo por técnicas de reproducción asistida. Han sufrido mucho esos niños en su momento, ahora tendrán 30 y pico años en el colegio, ahora ya no, ahora ya nadie distingue entre si alguien viene al mundo por una técnica de reproducción asistida o no. Y también me gustaría decir una última cosa, se hablaba de adopción. La adopción, para empezar, no es lo mismo.
Las adopciones están bloqueadas, hay que desbloquearlas, estoy de acuerdo. En España, que ya digo que Ciudadanos ya ha presentado varias iniciativas, pero no es lo mismo. Por esa regla de 3, entonces negaríamos a las personas el derecho a tener hijos biológicos, hasta que hijos biológicos o por otra técnica de reproducción asistida. Y ya lo último, en términos, ¿podemos hacer conclusiones luego? Es que ya quiero aprovechar ahora que tengo la palabra. Vamos a que hablen ellos y hacemos un último turno de 1 minuto con conclusiones de 1 minutito. Marisol y... Hombre, yo quiero que le digamos a la gente la verdad y que les contemos a las mujeres la verdad. Yo cuando habláis, por ejemplo, del acoso, y que ha vuelto a salir aquí, de que si el acoso en la intervención que ha hecho Jesús antes en el reportaje, ¿qué acoso? Nosotros hemos preguntado al gobierno y hemos dicho, ¿dónde están en el registro civil cuántos niños o cuántas niñas hay? La respuesta del gobierno ha sido que sobre inscripciones de nacimientos por maternidad subrogada no es posible proporcionar el dato porque no hay ningún dato que lo haga constar en su inscripción o mantenimiento. Por tanto, primera cosa que habría que desmontar. No sé cómo se va a señalar a nadie si no se sabe, porque lo que se sabe es quiénes son sus padres. Perdona, se ha planteado la posibilidad de no escribirlo aquí. Y nosotros se ha planteado esa posibilidad. Perdona, sabes que hay una sentencia y que se está haciendo y que en 2010 el gobierno socialista dictó una orden con todas las prevenciones, porque esto se puede prestar al tráfico de niños, al tráfico de personas, con todas las prevenciones. Por eso hay que regular. En 2010 ya lo hicimos los socialistas. Luego, no puede ser que cada vez que oímos una opinión vuestra o de algún colectivo de estos que está a favor, tratéis de eliminarnos a las mujeres de aquí. Yo soy mujer, no me digas eso, pero por tratéis favor. de eliminarnos. La gestante, esto es una técnica reproductiva. Esto no tiene nada que ver con... Oye, yo he sido madre, he perdido dos hijos, uno a término, y por fin a la tercera los... Pero a mí esto me molesta profundamente, que tratéis a las mujeres de esa manera. Me molesta profundamente, lo siento, porque yo tengo capacidad de decisión. Y cuando una mujer lo decide de manera... Perdona, es que a mí me molesta profundamente que me estás diciendo que yo no puedo decidir. El embarazo es un proceso fisiológico y psicológico. Yo he sido madre, he estado embarazada. Y defiendo la gestación subrogada si se hace de una manera altruista. Y eres tan madre tú por un parto natural como cualquier madre que lo haya hecho por un proceso de adopción. Marisol, por eso dejamos no ahí. O con una técnica de reproducción asistida. Javier, cierra este turno y hacemos conclusiones. Marisol. Esto no es una técnica. Yo creo que ha quedado claro el punto de que el lenguaje es importante, claro que tiene dice, muchos matices, pues pero hemos hablado mucho de si es y técnica, no es lo si no es mismo técnica. que los gametos de un caballero, pase un señor 5 minutos por un lavabo, me vais Marisol, a perdonar, y lo que tiene que sufrir una mujer. Pero si la mujer lo decide por ella misma, pues habrá que regular para empezar, para que tome la decisión con plena conciencia. No nos están escuchando. Pero a ver, a mí como mujer me ofende, como mujer me ofende que nos tratéis de esa manera, como si no tuviéramos, las que no pensamos como vosotras, como si no tuviéramos capacidad de decidir. Me molesta, sinceramente. Patricia, Marisol, pero es que no nos están escuchando. Pero luego no estéis dispuestas a tomar la decisión para el resto de vuestro cuerpo. ¿A qué te refieres? Marisol, Patricia. Yo decido todos los días lo que hago con mi cuerpo. Bueno, muchas gracias. Yo, por respeto a la asociación que nos ha hecho una pregunta, ellos han preguntado qué hace falta en España para que pueda haber una ley de gestación subrogada. Yo creo que hace falta 3 cosas. La primera, información; la segunda, posición; y la tercera, acuerdo. La primera, información. En este país hay mucho cliché todavía respecto a toda esta técnica de reproducción asistida. Yo he estado en programas de radio, o hay periodistas que me han llegado a preguntar, bueno, en la gestación subrogada, la madre, está claro que es la gestante, ¿quién es el padre? Claro, si todavía tenemos que explicar que lo único que es claro es que la madre no es la gestante, pues tenemos que hacer mucha labor de pedagogía, todos. Segunda cuestión, posición. Creo que estamos viendo, bueno, hay partidos que tienen una posición contraria, como yo estoy entendiendo, creo que el Partido Socialista es uno de ellos, otros que tienen una posición a favor. Yo creo que hay que tener posiciones definidas con toda la información y con un amplio consenso en los partidos. Y la tercera es una cosa evidente: en este país ya no se aprueba algo que no se consensúa. Entonces no tiene sentido que un partido solo, sea cual sea, presente una proposición de ley si no hay un acuerdo político previo. ¿Por qué? Porque si cualquier partido presenta una proposición de ley sin consenso previo, lo que sabrá con mucha probabilidad es que eso no se aprobará, y por tanto quien tiene la expectativa puesta ahí, pues creo que se ve una expectativa frustrada.
Me parece muy bien que cada uno haga, por supuesto, me estoy refiriendo a vosotros, las labores, iniciativas legislativas que consideréis. Y yo, además, sabes que tengo una posición personal favorable. Creo que lo que sería muy positivo es que tuviésemos, además, una posición consensuada para que, si el debate se lleva, tengamos conocimiento de qué es lo que vamos a aprobar con consenso, lo más amplio posible. Por tanto, información, formación y consenso. Una última ronda para fijar la conclusión. Os voy a pedir que no entremos en debate porque estamos ya terminando y llevamos, además, hemos alargado mucho el tiempo de discusión. Empiezo por ti, Patricia. Bueno, simplemente para terminar, yo creo que todas las premisas que se utilizan para argumentar la no regulación no son ciertas o no son reales. Dicen que hay una explotación del cuerpo de la mujer. Nosotros proponemos un modelo altruista donde la mujer lo decida libremente. Si se regula de la manera correcta, con la letra pequeña bien puesta, esto no va a pasar. No hay una compraventa. Nosotros defendemos un modelo altruista, con lo cual estas premisas, estos argumentos que se utilizan son falsos. Y es necesaria la regulación porque es una realidad y nosotros como legisladores tenemos la obligación de regular. Intentando llegar a ese consenso que decía Javier, tenemos que hablar todos y ponernos de acuerdo. Yo, aunque mi compañera de Podemos decía que no ve punto de encuentro, yo creo que sí. Ella hablaba del modelo del Reino Unido o del modelo canadiense. Por ahí es por donde, ahora me responde, por ahí es por donde nosotros queremos ir. Un modelo seguro, que asegure la libertad de la mujer a la hora de tomar la decisión y que defienda que aseguren las garantías de todas las partes intervinientes en el proceso y, sobre todo, que acabe también, que se prohíba la explotación, que desde España se fomenta la explotación de mujeres en otros países. Patricia Reyes, gracias. Gracias. Bueno, no sé cómo va a haber acuerdo si todo el rato tú dices, yo he dicho Reino Unido, no Canadá, es que son legislaciones muy diferentes. Entonces, Reino Unido, no Canadá. El Reino Unido es una de las pocas legislaciones que se garantiza que no va a haber dinero en todo el proceso y que además se prohíben los intermediarios, cosa que no ocurre en la legislación canadiense. No creo que lleguemos a un acuerdo porque vuestro modelo es altruista con compensación económica, lo hemos tenido ocasión de discutir en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid. Había compensación económica, aunque como la mayoría de la gente, quiero decir, la mayoría de la sociedad no acepta lo de la compensación económica, los defensores dicen altruista con compensación, luego se desinforma. Luego se desinforma y no se informa. Has vuelto a decir, porque es uno de los puntos fuertes del discurso, que es una técnica de reproducción asistida. No es una técnica. Mediante esa técnica se produce un embarazo, la gestación subrogada es un embarazo que tiene una mujer, se da en el cuerpo de una mujer durante 9 meses y que incumbe a la mujer de la misma manera que si no fuera el hijo fuera producto de una relación heterosexual, de la misma manera o de otro tipo de inseminación. Es el mismo embarazo y la incumbe de la misma manera. Otra cosa es efectivamente que luego lo quiera dar en adopción, etcétera, pero que la incumbe de la misma manera y que no es una técnica. Y finalmente, pues yo no comparto esa idea de libertad individual en la cual, dentro de un mercado neoliberal en la cual los individuos están solos y parece que la decisión la toman solas, en este caso, independientemente de su situación económica, independientemente de las presiones, independientemente de las necesidades que puedan tener. Yo creo que la libertad es libertad de todas y de todos siempre y nunca de una persona sola, porque en ese caso la libertad es un privilegio y no un derecho de todos y de todas. Le hago así con la cabeza a Patricia, que no. No iba a intervenir. Pero porque es un debate que ya estás viendo que es imposible de resolver en un programa como este, pero queremos ya cerrar un poco con las conclusiones. Marisol Pérez, Partido Socialista. Verdad, no, yo quiero deciros que en esta sociedad, yo iría más allá, ultraliberal, en la que estamos en estos momentos, parece que todo se puede comprar, todo se puede tener, cualquier tipo de bienes, materiales, inmateriales, y creo que hemos abandonado bastante los valores y creo que hemos abandonado bastante los derechos humanos. Y creo que hemos abandonado bastante algunas concepciones que no deberíamos abandonar, que es la defensa de los seres humanos, la defensa de las personas, la defensa de los menores, la defensa de las mujeres y los derechos frente a los deseos, que yo los entiendo, por muy legítimos que sean. Nosotros pensamos que no todo cabe en esta sociedad y que no todo se puede comprar y vender. Y que no todo se puede conseguir dependiendo de que uno tenga más posibilidades o de las vulnerabilidades que tenga otra persona. Por tanto, yo te digo,
con nuestros valores, con nuestros reconocimientos de la legalidad internacional, de las convenciones internacionales. Está ahora mismo la Haya trabajando en un protocolo, que yo creo que deberíais por lo menos esperar a ver qué dice ese protocolo, porque ya el Parlamento Europeo se ha posicionado varias veces en contra. No tenemos tiempo para leerlo, pero si lo leyéramos, toda la gente que nos esté viendo o escuchando lo entendería. Por tanto, nosotros defendemos la dignidad y los valores de la persona, la igualdad y la equidad. Y la libertad depende de todas esas cosas. Como bien decía Beatriz, uno no es libre en determinadas condiciones. Marisol, gracias. Javier Maroto. Yo creo que este país necesita resolver contradicciones y en este programa se han expuesto algunas contradicciones. Otra más que no ha salido y sirve de conclusión. En este país hay voces que a una mujer que es violada le dicen vamos a tener ese niño, vamos a acompañarte, por favor, géstalo por tu cuenta, aunque desde el primer día sabes que no va a ser para ti, y cuando termines de gestarlo, dónalo en adopción a una familia que no puede tener hijos. Esas voces son las mismas que también se oponen a un proceso de gestación subrogada, solo que en el primer caso, en el de la violación, ese embarazo es contra la voluntad de la mujer, y en el segundo, el de una gestación subrogada, como apuntábamos antes, es con el consentimiento de la gestante. Bueno, sacar este tema ahí delante de unas mujeres que estamos absolutamente... que requiere bueno, aparte de respeto en las intervenciones, que yo ya es la tercera vez que lo hago. Javier, te respeto, pero es una comparación tan dolorosa. Estás hablando de violencia. Estoy hablando de realidades. Digo, hay contradicciones sin resolver. En tu partido. Bueno, yo voy a pedir que me dejen hacer un turno sin interrupciones. Al menos termina Javier. Gracias. Digo, en este país hay contradicciones sin resolver, como el de efectivamente voces que piden a una mujer que ha tenido, no voy a decir una violación, un embarazo no deseado, y dicen, géstalo, y cuando termines de gestarlo, dónalo en adopción, y a la vez esas mismas voces piden que no se pueda realizar un proceso de gestación subrogada, a pesar de que el proceso es voluntario desde el primer minuto. Creo que hay procesos de contradicción, por tanto, debemos resolverlo con calma. En mi partido hemos hecho una cosa más, y con eso termino. Hemos dicho sí a tener este debate. Creo que es importante por mucha gente, y también hemos introducido algo que creo que es moderno en la política. Hemos dicho, vamos a dar libertad de conciencia en votaciones como estas. Es decir, cuando hablamos de la vida, de la dignidad de las personas, de la conciencia de todos nosotros, a lo mejor es imposible tener a todo un partido como el Partido Popular con una posición en el sí, en el no o en cualquier otra. Por tanto, a veces la solución puede ser que el propio voto en conciencia, según las convicciones de cada uno, resuelva esta cuestión. Vamos a ver si en el debate se puede llegar a una posición común. También tenemos esta posición, que creo que es una posición de vanguardia en temas como este, temas que surgen, que no están en los programas electorales de todos los partidos y que necesitan de una posición serena. Vemos, y lo digo ahora con cariño a todas mis compañeras en este caso, que cualquier cosa suscita irascibilidades cuando no debería. Debería ser un debate también como otros sereno. Javier Maroto, gracias. Gracias a los cuatro por estar aquí. No pretendíamos resolver nada porque ya habéis visto que es un debate que es muy complicado, muy complejo, que involucra muchas cosas, como decíamos al principio del programa, pero por lo menos escuchar los puntos de vista diferentes sobre este asunto para que a partir de ahora vosotros podáis, bueno, pues pensar o reflexionar sobre qué es lo que se debería hacer o no hacer sobre este tema tan complejo que afecta a tantas cosas. Gracias por seguirnos en El País, gracias por seguirnos también a través de nuestra página de Facebook, gracias a los cuatro por este debate que se ha alargado más de lo que pensábamos, pero que merece la pena. Hasta pronto.